tal? ¿Cómo estás? Pues vamos a revisar qué es la curva de calibrado, para qué nos sirve, en qué casos ocuparla. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico. En el ambiente existen, sobre todo en los bosques, en época de lluvias, estos organismos hermosos, atractivos, interesantes, que son los hongos. Los hongos crecen en su mayoría cerca de ramas de árboles, cerca de árboles, y la razón es que algunos de ellos necesitan nutrientes, carbohidratos. Recuerda que el hongo no puede hacer fotosíntesis y no puede sintetizar sus propios alimentos, así que se alimenta de lo que los árboles y las plantas le dan. En cambio, el hongo participa reteniendo los metales que en su caso pueden llegar a ser tóxicos para el árbol o la planta que lo hospeda. Muy bien, si nosotros dividiéramos la cantidad de metal que hay presente en un hongo entre la cantidad que hay en el suelo, podemos determinar algo que se llama el índice de bioacumulación. Si vemos mayor cantidad de metal en hongos que en suelo, entonces vamos a tener un organismo hiperbioacumulador. O sea que es bastante bueno para, por ejemplo, descontaminar suelos, remover metales pesados, etc. Y si por el contrario, el hongo acumula en menor cantidad con respecto a lo que hay en suelo, se dice que es hipoacumulador. Esos índices, en inglés Bioaccumulation Index o índice de bioacumulación en español, como quieran verlo, pues nos ayudan a saber acerca de el papel ecológico que tienen los hongos. Y bueno, pues vamos a revisar un caso. Se nos está pidiendo revisar en una digestión que se hizo de muestras de hongo en un laboratorio, donde se siguió una metodología obviamente aquí descrita. No voy a profundizar mucho a detalle, pero se analizaron alícuotas aforadas con ácido nítrico al 5% y mediante espectroscopía de absorción atómica con lámparas de diferentes para determinar diferentes metales. Vamos a tomar el ejemplo del cromo. Imagina que tuviste, antes de medir tu muestra, hiciste una prueba, un ensayo con un estándar donde tú conoces la concentración de ese estándar. Tú sabes que tiene una parte por millón, 1.5 partes por millón, 2.5 partes por millón, 3. Es decir, esto yo lo puedo manipular. Y aquí el dato que me va a dar el equipo. Ya obviamente estos son datos promedio, porque esto hay que hacerlo con cierto número de réplicas para tener mayor confiabilidad. Y entonces podemos observar que vamos de 1, 1.5, 2.5, 3 y proporcionalmente la absorbancia ha ido aumentando. Ahora que ya ponemos mi muestra y que lo leemos 3 veces para poder tener un promedio, nos da esta lectura, punto 401. Si inspeccionamos la tabla, pues podemos ver que está entre 1.5 y 2.5 partes por millón. Bueno, tenemos que obtener la curva de calibrado por mínimos cuadrados para poder calcular la concentración de cromo, en este caso en el hongo. Vamos a hacerlo. Primero ordenamos los datos, como ya lo ven. Vamos a llamarle XY a mis datos de concentración y Y a la absorbancia. Recuerden que la X es lo que yo controlo, lo que yo obtengo. Muy bien. Ahora, si sumamos todas las XY nos da 8 y todas las Y nos da 2.005. El número de muestras fue de 4. Y si multiplicáramos XY por Y, nos da este valor. Y así sucesivamente. Y aquí lo que tenemos es la sumatoria de todos los X por Y. Si a cada valor de X lo elevo al cuadrado, obtenemos estos resultados mismos que al sumarse nos van a dar 18.500. Es importante para poder aplicar mi fórmula de mínimos cuadrados. M, que va a ser la pendiente de una recta, recuerda que una recta, su fórmula general es Y igual mx más b. Entonces la pendiente está dada por esta ecuación. Bueno, podemos observar, porque ya lo tengo aquí en la tabla, la sumatoria de XY por Y me da 4.637 menos, ahora la división entre lo que va a ser
la sumatoria de xy sobre n, que tenemos aquí, xy sobre n. Si se fijan, esto podría venir siendo un promedio por la sumatoria de y entre n, que bueno, también aquí lo tenemos, ¿no? Dividido entre la sumatoria de x cuadrado. Aquí tenemos las x cuadrada y tenemos la sumatoria que da 18,500 menos la sumatoria de xy, que en este caso, sin elevar al cuadrado normal, nos da 8, elevado al cuadrado y dividido entre n, que es 4. Bueno, esto nos da 0.627 entre los 0.5 y finalmente nuestra m da de 0.2508. Vamos a obtener ahora la b. Para obtener la b, la fórmula es y promedio menos m por x promedio. Entonces, la y promedio va a ser la sumatoria de la y entre el total de muestras, que es entre 4, menos la pendiente, que es 0.2508, multiplicado por la x promedio, es decir, el total, que es 8, la suma de xy, entre el total de muestras, que fueron 4. Resolviendo esto, nos da un valor para b de menos 0.00035. Si acomodamos estos datos a la forma de la ecuación de la línea recta, nos da nuestra curva de calibrado. Ahora bien, si de nuestra curva de calibrado nosotros la graficamos, vamos a observar que justamente en la absorbancia que yo obtuve de mi muestra, que es el promedio 0.401, aproximadamente está por aquí. Por interpolación podríamos observar que tendría una concentración mayor a 1.5 partes por millón, pero menor a 2. Pero para obtenerlo exactamente, lo que tenemos que hacer con nuestra ecuación, pues bueno, vamos a cambiar los valores. Ahora y va a ser la absorbancia que tenemos aquí. X va a ser la concentración de cromo en partes por millón. Y como yo tengo el dato de absorbancia, pero no tengo el dato de las partes por millón de cromo, entonces pues voy a despejar cromo. Y me queda así. Cromo es igual a absorbancia más 0.00035 entre 0.2508. Una vez que sustituyo la absorbancia, vamos a tener este valor de cromo, 1.61 partes por millón, lo cual es exactamente lo que esperaba, arriba de 1.5 pero menor a 2. Muy bien, esto es lo que contuvieron estos bellos especímenes, 1.61 partes por millón de cromo. Pero, ¿qué hay del suelo? Bueno, te voy a dejar que ahora practiques lo que acabamos de aprender y me ayudes a obtener la curva de calibrado. Como se va a hacer otra determinación, pues hay que volver a hacer otra curva de calibrado. Ya se darán cuenta que hay algunos valores que han cambiado, pero están cercanos a lo que teníamos. Y obtuvimos estas 3 lecturas. Te corresponde hacer el tratamiento de los datos para ahora obtener cuánto cromo había en el suelo. Y si recuerdas, el índice de bioacumulación lo calculábamos dividiendo la cantidad de metal en hongo entre el metal en suelos, para así, si determinamos que es mayor a 1, es hiperbioacumulador, o menor a 1, hipoacumulador. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo muy pintoresco referido a la ecología. Espero que hayas podido incluso no nada más aprender un método, sino relacionarlo con un ejemplo de la naturaleza. Bueno, pues muchas gracias.